Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre el Cinibar. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hay momentos que logran alterar el pulso de millones de personas en cuestión de minutos, y el que protagonizaron Elçin Sangu y Barar Duk recientemente es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Dos nombres que no necesitan presentación en la industria televisiva turca se cruzaron nuevamente en un escenario que nadie imaginaba. Una gala de lujo en Estambul que reunió a lo más selecto del entretenimiento. La noticia no tardó en propagarse como un incendio en las redes sociales. Fotografías, videos y comentarios llenaron las plataformas digitales en cuestión de horas. Pero la gran pregunta persiste, ¿qué significa realmente este reencuentro? ¿Estamos ante el inicio de una nueva colaboración artística o ante algo mucho más personal? El fenómeno que marcó una era, Kiral Kask. Para entender la magnitud del revuelo, hay que retroceder a 2015, cuando Kiral Kask irrumpió en la pantalla chica. Esta serie no fue una producción más, fue un auténtico fenómeno cultural que transformó la manera en que el público internacional percibe las telenovelas turcas. Con una trama fresca, romántica y llena de humor, el proyecto logró enganchar desde el primer episodio. Pero lo que realmente lo elevó a la categoría de leyenda fue la química inigualable entre sus protagonistas, Elçin Sangu y Barar Duk. Su interpretación como Defne y Ömer no solo generó suspiros y carcajadas, sino que también instaló un mito. ¿Existía la misma conexión fuera del set? Tras el final de la serie, muchos esperaban que la magia continuara en nuevos proyectos. Sin embargo, la realidad tomó otro camino. Elçin, con su característico cabello rojizo y su sonrisa magnética, decidió reinventarse. Se alejó de la comedia romántica para sumergirse en personajes más oscuros, complejos y desafiantes. Interpretó roles que exigían no solo belleza, sino profundidad emocional, y lo hizo con una maestría que le valió críticas elogiosas y premios importantes. Bar, en cambio, optó por diversificar su carrera entre el drama intenso y la acción. Su talento físico, combinado con una expresividad cargada de matices, lo llevó a protagonizar producciones que demostraron que era mucho más que un galán televisivo. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de profesionalismo y entrega, atrayendo a directores que buscaban actores comprometidos. Ambos construyeron imperios por separado. Sin embargo, la audiencia nunca dejó de vincularlos. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa por seguidores que no podían olvidar la magia que los unió en la ficción. Cuando parecía que la historia había quedado en el pasado, un evento social volvió a encender la chispa. En una gala exclusiva en Estambul, organizada para celebrar lo mejor del cine y la televisión turca, Elçin y Bar coincidieron. Las cámaras los captaron intercambiando sonrisas y conversando en un rincón alejado del bullicio, lo que bastó para que la imaginación colectiva se desbordara. Testigos aseguran que la interacción no fue superficial, había complicidad en las miradas, gestos de cercanía y, sobre todo, una risa compartida que evocó recuerdos de viejos tiempos. Las redes no tardaron en reaccionar. Hashtags como #Elin Baragain y #Defne Ömer Forever se hicieron tendencia mundial.
¿Fue un saludo cordial entre colegas que comparten historia profesional, o hay algo más detrás de esa imagen? Aquí empieza el debate que ha dividido a los fans en dos bandos irreconciliables. Las especulaciones son infinitas. Algunos internautas sostienen que el reencuentro es parte de una estrategia de marketing para anunciar un nuevo proyecto conjunto. Otros, más románticos, creen que la vida les está dando una segunda oportunidad, y que lo que comenzó como ficción podría convertirse en realidad. Por otro lado, hay quienes apelan a la prudencia. Es solo un gesto amable, dicen. Ambos son figuras públicas acostumbradas a los focos. No significan nada más. Pero, ¿es tan simple? Si algo hemos aprendido en esta industria, es que las coincidencias rara vez son inocentes. Los rumores sobre un posible regreso en pantalla son cada vez más fuertes. Productores influyentes del medio habrían mostrado interés en reunir a esta dupla explosiva en una superproducción internacional. Las plataformas de streaming, siempre atentas a lo que mueve masas, no serían ajenas a esta posibilidad. ¿Se imaginan a Elsie y Bar protagonizando una historia ambientada en otro contexto? ¿Un drama histórico, una intriga moderna o incluso una comedia sofisticada para el público global? El potencial es enorme y los números hablan. Cada vez que sus nombres aparecen juntos, las redes estallan y las audiencias responden. Elsie y Bar no son solo actores talentosos. Representan un ideal, la química perfecta, la complicidad que traspasa la pantalla y la esperanza de que las historias que amamos puedan, de alguna manera, volverse realidad. Tal vez por eso los fans insisten en mantener viva la conversación, en crear contenido, en soñar con ese reencuentro definitivo que cierre el círculo abierto hace casi 10 años. Déjanos tus comentarios, tus teorías más creativas y, por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas actualizaciones sobre el mundo turco que tanto nos apasiona. Este tema apenas comienza y promete sorpresas. El tiempo será el único juez. Mientras tanto, el eco de aquel encuentro sigue resonando y el mundo entero observa con expectativa. ¿Será este el inicio de una nueva historia que supere a la ficción? Mantente atento, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.